Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, saludo fraterno y cordial a todos los que me siguen y escuchan la reflexión que todos los días hago. Recuerden que esta reflexión ustedes la pueden encontrar en CNC La Unión y Toro, en YouTube y en Facebook, así es que ustedes pueden buscarla allí. Hoy vamos a reflexionar sobre algo difícil, hasta difícil de entender, pero al mismo tiempo, después de haber leído apologética y haber escuchado al padre Luis Toro, vengo a entender y por eso me considero capaz de explicar lo que hay hoy en el Evangelio. Ojalá hoy ustedes escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Y ojalá más todavía que los hermanos separados, a quienes yo más que todo quiero dirigirme, escuchen la palabra de Dios, no endurezcan su corazón. Por estos días he tratado de hablar con una dama que está hablando del Evangelio y ella se me volvió evangélica. Era católica y se volvió evangélica y ahorita cree estar en la verdad. Y cuando comienza a preguntarme las mismas tontadas, no utilicemos esa expresión, las mismas cosas que predican los evangélicos, porque la han adoctrinado de tal manera que ella cree estar en la verdad de acuerdo a lo que esos hermanos separados pastores le han inyectado como un veneno a esas personitas, y ellos creen estar en la verdad. Y cuando yo les muestro a través de la Biblia lo que realmente es, se resisten a creer porque creen que lo que dijo el pastor, eso sí es verdad, pero lo que está escrito en la Biblia, no, así no es como el pastor se los dice. Es una cosa difícil, una cosa muy difícil. Vamos entonces a persignarnos y logremos entender lo que está escrito en el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como yo siempre utilizo frases como terribles, esto que voy a leer es terrible para los que se pierden. Terrible. Segunda de Corintios 3, 15, 4, 1, 3, 6. Dios ha brillado en nuestros corazones para que nosotros iluminemos dando a conocer la gloria de Dios. Hasta el día de hoy, siempre que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Y cuando se convierte al Señor, se arranca el velo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Mas todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Por esto, misericordiosamente investidos de este ministerio, no desfallecemos. Y si todavía nuestro Evangelio está velado, lo está para los que se pierden, para los incrédulos, cuyo entendimiento cegó el Dios con D minúscula de este mundo, para impedir que vean brillar el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por Jesús. Pues el mismo Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Antes de empezar con esta intervención, de esta reflexión, yo tengo que decir algo muy claro. Esta reflexión va dirigida a los católicos. Es para los católicos. Los católicos entendemos perfectamente que lo que aquí está hablando Pablo, está hablando de la doctrina de Cristo que él le enseñó a sus discípulos durante 3 años. Cuando él escogió a 12 y los llevó de la mano, y durante 3 años les enseñó, a esos 12 les enseñó que eso es lo que deberían ir a predicar por el mundo. Por eso la doctrina que hoy vemos reflejada aquí es la doctrina de la Iglesia Católica. No es una doctrina de los protestantes, sino la de la Iglesia Católica. Y la doctrina de la Iglesia Católica es la doctrina que Cristo le enseñó a sus discípulos y que se ha venido pasando de generación en generación hasta el día de hoy. Por eso, desde ese punto de vista, vamos a analizar este texto. Hasta el día de hoy, siempre que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones.
qué pesar de los hermanos adventistas. Se quedaron con las leyes escritas en una tabla y siguen escritos y leyendo las tablas de los 10 mandamientos de Moisés, y se quedaron con Moisés y las leyes de Moisés. Y dice aquí la escritura que quien todavía sigue predicando a Moisés como si esas fueran las leyes de Dios, tiene un velo encima y no puede ver la verdad. Y dice aquí, y cuando se convierte al Señor, se le arranca ese velo. Cuando logra pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y comienza a escuchar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, entonces ya ese velo desaparece y entonces comienza a ver, como nosotros los católicos vemos, que vemos el Antiguo Testamento como un retrovisor. Vemos hacia atrás, sí, y lo tenemos como referencia, pero ya es solamente un espejo que mira hacia atrás de lo que pasó, pero que ya no puede pasar, porque de ahorita en adelante lo que estamos mirando es el frente, lo que Jesucristo nos enseñó para irlo a transmitir por el mundo entero. Y cuando vemos que Jesucristo nos enseñó esto, ese velo del Antiguo Testamento se desaparece y comenzamos a ver nítidamente la verdad de Cristo. Por eso les dije que esto es para los católicos que siguen la única doctrina que Cristo les enseñó. Y cuando se convierten al Señor, se arranca el velo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Mas todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Nosotros hoy somos capaces de sostener la verdad delante de cualquier pastor. Delante de cualquier pastor somos capaces, porque un católico bien instruido, óigalo bien, como diría James Rodríguez, jamás se volvería protestante. Un católico bien instruido, y por eso es que yo los invito humildemente a que se vean los videos del padre Luis Toro. Enseña apologética. Yo no conocía ni siquiera el término apologética, y enseña a escudriñar las escrituras. Y cuando ya uno escudriña las escrituras desde el punto de vista que el padre Luis Toro lo enseña la Biblia, uno dice: Dios mío bendito, véngaseme ya cualquier pastor, que aquí lo recibo, con una mano lo recibo, porque uno ya ve que Dios le ha dado esa libertad y esa verdad al frente para uno entender las escrituras. Y no puedo decirme yo que yo me las sé todas. Todos los días veo los videos del padre Luis Toro, todos los días aprendo cosas nuevas. A veces veo y reveo nuevamente los videos del padre Luis Toro que ya me había visto antes, sencillamente para acordarme y recordar ciertas cosas y tenerlas muy presentes. Dice aquí: por esto, misericordiosamente investidos de este ministerio, no desfallecemos. Y esto es un orgullo para los sacerdotes, y muy especialmente para Pablo, que es el que le está diciendo que él está revestido de Cristo y están investidos de Cristo, y por eso no desfallecerán, porque ya no es él, Pablo, el que habla, sino que es Cristo el que habla por él. Ya no soy yo el que vive en mí, es Cristo el que vive en mí. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Y por eso él dice: misericordiosamente investidos de este ministerio, no desfallecemos. El ministerio del sacerdocio, porque él se considera un discípulo, el menos de todos, un aborto, dice él, pero soy ministro de Jesucristo aquí en la tierra. Y si todavía nuestro evangelio está velado, lo está para los que se pierden. Y ahorita se acuerda que yo les dije que esto es terrible para los hermanos separados. Esto es terrible, porque los hermanos separados se inventaron su propia doctrina. ¿Y cuál doctrina se inventaron? No hay que confesar, no hay que bautizar niños. Es solamente para adultos, porque Jesucristo se bautizó a los 33 y es por el perdón de los pecados. Es una doctrina diferente a la de Cristo. Cristo dice que todo el que se bautice tendrá derecho al reino de los cielos. Pero los hermanos separados le impiden a los niños acercarse a Cristo.
¿Cómo? Impidiéndoles bautizarse. Pregúntenle ustedes a cualquier evangélico que tengan por ahí: ¿usted tiene niños? ¿Ya los bautizó? No, estoy esperando que tengan 12 años, o 14, o 15, o 30, para yo bautizarlos. Y cuando tengan 12, 13 o 15, ya esos niños no quieren saber ni siquiera de Dios. Y ahí se les ha convertido en un problema bastante delicado a esas personas, porque les han impedido a esos niños acercarse a Cristo. Y ellos dicen que el bautismo no. ¿Deben ir a confesarse con un hombre? No, porque es un hombre igual que uno, pecador y todas las cosas. Yo me confieso directamente con Cristo, pero sin embargo Jesucristo ordena que debemos ir. Mateo 20:23 ordena: vayan, y a quienes les perdonan los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Y ellos dicen: no, nosotros no vamos por allá. Se inventaron su propia doctrina, no es la de Cristo. La Eucaristía: quien coma mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. No, eso es un simbolismo que inventó la Iglesia Católica. Pero si en Mateo, Juan 6:51 al 58 dice eso, no importa, pero eso es falso. Nosotros no necesitamos comer eso, o nosotros mismos nos inventamos la cena del Señor, y no necesitamos practicar eso que la Iglesia Católica hace como un ritual. Nosotros no. ¿Qué están haciendo? Inventándose su propia doctrina. ¿Y qué dice acá? Y si todavía nuestro evangelio, que es el que debemos cumplir a tal parte, porque ayer lo leíamos, que hasta la última tilde y coma se cumplirá, ellos dicen: no, eso no. Y si todavía nuestro evangelio que está escrito está velado, lo está para los que se pierden. Yo le decía con todo el respeto del mundo a esta dama, y se los voy a decir a ustedes: no hay, óigalo bien, no hay ni uno solo protestante de las iglesias, 60.000 iglesias protestantes, que se salven. No hay uno solo. No hay uno solo que se salve, siempre y cuando regrese al redil de Cristo. Regrese al redil de Cristo. Y escuche esto: y si todavía nuestro evangelio está velado, lo está para los que se pierden. ¿Cómo no se perderían esos protestantes? Si piden perdón por su pecado de apostasía y regresan al redil de Cristo. Óigalo bien, que yo lo que estoy diciendo es una cosa muy seria, y lo que estoy diciendo es una cosa muy terrible. No hay un solo protestante, ni uno solo, que se salve si continúa por el camino de las doctrinas demoníacas que son diferentes a la doctrina de Cristo. Solo se salva quien siga a Cristo mediante la doctrina que Él le enseñó durante esos 3 años a los apóstoles. 3 años les enseñó y les dijo: vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado, enseñándoles a obedecer. Si ustedes creen que hay que bautizar niños, no hay que bautizarse con un sacerdote, no hay que ir a hacer el ritual de la Eucaristía, no hay que comer el cuerpo y la sangre de Cristo, y creen que se van a salvar, no crean que yo solo lo estoy condenando. La palabra los está condenando. Ni siquiera Cristo los está condenando. La palabra los condena por haberse salido de la Iglesia Católica, que es la única que podía salvarlos. Esto que estoy diciendo es con bastante severidad, y algunos dirán: está equivocado César. Pues la palabra los acusa. Para los incrédulos cuyo entendimiento cegó, y mírelo por qué lo digo. Y si todavía nuestro evangelio está velado, lo está para los que se pierden, para los incrédulos, cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo, para impedir que vean brillar el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. ¿Vio que todo lo que yo les dije ahorita, así terrible, es esto mismo? Porque el Dios con D minúscula de este mundo les ha impedido que vean brillar el resplandor del evangelio. Hay que obedecerle a Jesucristo en toda su palabra. Si Jesucristo dice que debemos bautizar al mundo entero, y ahí están incluidos los niños, la Iglesia Católica lo hace. Si Jesucristo ordena que debemos ir a confesarnos con un sacerdote para obtener la gracia de Dios, vamos y nos confesamos. Si Jesucristo dice que hay que comer el cuerpo y la sangre de Cristo para obtener la vida eterna, vamos y comemos el cuerpo y la sangre de Cristo.
Pero quienes dicen, no, eso no lo hago yo con tal de comportarme bien, de no ir a rumbear, de no ir a fornicar, de yo no ir a pecar, de yo no ir a insultar, de yo no ir a hacer esto, yo no ir a hacer lo otro, yo no voy a ser como esos católicos, mire las prostitutas, publicanos, abogados perversos, políticos corruptos, y todos se dicen llamar católicos. Yo no voy a ser como ellos, yo voy a ser así, pero yo no le obedezco a Dios. Vea, voy a decirle, como decía el padre Luis Toro, que es que mi hija se volvió cristiana evangélica, y el padre Luis Toro les dice, mejor se hubiera metido a prostituta, le va mejor como prostituta que como evangélica ante el reino de los cielos, porque Jesucristo dice, aún las prostitutas y los publicanos les llevan la delantera, porque ellos escucharon el mensaje y se convirtieron. Pero el que no quiere escuchar no se salva. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por Jesús. Pues el mismo Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. Esto que les acabo de decir, que es la primera reflexión, es una reflexión muy dura para los hermanos separados. Si no regresan al redil de Cristo y escuchan el Evangelio tal cual como se la enseñó Jesucristo a sus discípulos, y ese tal cual lo maneja la Iglesia Católica, ustedes están perdidos, muchachos. Sé por qué se los digo, porque acabo de leérselos. Si no regresan al redil de Cristo, al Evangelio de Cristo, al que Él enseñó, no serán salvos. Y la única forma de regresar es yendo a confesión, a donde un sacerdote, pidiendo perdón por ese pecado de apostasía, y seguir la doctrina de Cristo tal cual está escrita. Vamos a leer el Salmo, o Salmo 84. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos los pecados, has reprimido tu cólera, has frenado el incendio de tu ira. Restáuranos, Dios Salvador nuestro, cesa en tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Voy a detenerme en este pedacito. No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Es así como el Señor nos da su misericordia y su salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Si el Señor nos ordena, nosotros obedecemos. Si el Señor dice esto, nosotros obedecemos. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. Y entonces aquí hay un problema con los hermanos separados, y se lo escuchaba a esta dama. Es que César, mire todo lo que hizo la iglesia en la Inquisición. ¿Cuánta gente mató? César, mire cuántas personas que dicen ser católicos y son malos. César, mire cuántos sacerdotes predican el Evangelio y violan hasta niños. Y tiene toda la razón esta dama. Lo único que está equivocada es que la Iglesia Católica no se compone de eso. La Iglesia Católica tiene dentro de sus filas sacerdotes pedófilos,
pero no porque la iglesia los haya escogido como sacerdotes pedófilos, sino porque estos hombres, a pesar del evangelio, se transgredieron el evangelio y ahora están perdidos. Dicen ser sacerdotes, ¿creen que van a ser salvos? Como lo decía ayer, mamola. Ni un solo sacerdote que haya sido pederasta, que haya violado niños y siga en ese camino inmundo, se salvará. En los tiempos de la Inquisición, ni uno solo de esos hombres que torturaron y mataron y hicieron toda clase de daños en contra del evangelio se salvará. Ese es el error que tienen los hermanos separados. Creen que porque están en la iglesia católica y fuman y beben y se emborrachan y fornican y rumbean y hacen daño y roban y atracan y dicen ser católicos, se van a salvar. No se van a salvar. El evangelio es para todo el mundo, para los buenos y para los malos. Y para el que se quiera convertir se salva, y el que crea que se va a salvar solamente por decir yo soy católico, no señor, tiene que tener un corazón humillado y arrepentido de toda la maldad que tenga. Pero si un mal católico, habiendo cometido toda clase de bellaquerías en la vida, llega al último minuto y se arrepiente, como hizo el Dimas en la cruz, que en el último minuto se arrepintió, se salvará. Eso está escrito. Así es que eso de los hermanos separados que piensan que porque los católicos se comportan mal, entonces se van a salvar. No señor, si se comportan mal y mueren en pecado, mueren y van a juzgarse y van a ser juzgados. No se van a salvar por ser católicos. No es así como ustedes lo interpretan, muchachos, y ese es el error de ustedes. Vamos a leer a Mateo 5, 20, 26. Todo el que está peleado con su hermano será procesado. Dios mío bendito, y este evangelio es larguísimo y sí que me voy a demorar mucho, pero bendito sea Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que él te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hay 3 o 4 puntos que hay que analizar y reflexionar sobre esto. Pero la verdad es que este evangelio tiene que ver con lo que hemos dicho inicialmente. Todo lo que yo he dicho tiene que ver con esto. Todo. Hasta la condenación está escrita aquí. Vamos a analizarlo rápidamente, los 3 o 4 puntos. Vamos con el primero. En aquel tiempo dijo Jesús, ¿a quién? A sus discípulos. ¿A quién le está hablando? A sus discípulos. No le está hablando a la gente, no le está hablando a los fariseos, no le está hablando a los saduceos, le está hablando a sus discípulos. Y cuando le está hablando a sus discípulos, les está enseñando. Durante 3 años se los llevó, los cogió de la mano y les enseñó todo lo que debían aprender para ir a retransmitirlo a los demás. Si dice esto Jesús a sus discípulos: oiga, discípulos, si ustedes no son mejores que los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si ustedes, mis discípulos, no son mejores que los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y eso tiene que ver por qué Jesucristo dice: ya no pueden volver a mirar para atrás. Ya el Antiguo Testamento murió. El que siga apegado a las tradiciones de Moisés tiene un velo en su corazón y no puede ver el Evangelio de Cristo. Esto tiene que ver con eso. Jesucristo le dice: si ustedes siguen apegados a esas tradiciones antiguas de Moisés, ustedes no son, ustedes deben ser mejores que ellos, mejores. Y les voy a dar un ejemplo. Entonces el ejemplo que nos da es este primero.
si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y empieza a decir esto: habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás. No matarás es uno de los 10 mandamientos. El 5.º mandamiento dice no matarás. Pero mire lo que dice Jesucristo. Eso fue lo que Dios le reveló a Moisés en las tablas de piedra. Ahora yo, que soy Dios, Jesucristo, más yo les digo, va a hablar Dios, va a cambiar ese mandamiento. Ya no es no matarás y no más. Ustedes deben ser mejores. Ustedes han escuchado decir en el Antiguo Testamento, no matarás, ¿se me acuerdan? Ahora yo les digo, y mire lo que les dice: habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, ojo, que quien está hablando es Dios mismo. Antes Moisés recibió las tablas, ahora es Jesucristo, porque Él es Dios, Él puede cambiarlas. Es Dios el que cambia el mandamiento. Pero mire lo que dice: pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado, y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, hasta ahí merece la condena del fuego. Entonces dice, anteriormente los antiguos decían, yo no mato, yo no robo, y es el mismo cuentico de nosotros. Como yo no mato, como yo no robo, entonces yo estoy libre de eso, estoy libre de ese pecado. Entonces yo no mato, yo no robo, yo no fornico, yo no deseo la muerte del prójimo. No, ustedes deben ser mejores que eso. Ahorita ustedes escucharon decir que no matarás. Óigalo bien, ya no basta decir que yo no mato, y entonces que yo soy salvo. No, señor. Ahora cualquier persona que se enoje con un hermano ya ha cometido pecado. Ya no basta decir yo no mato. Ahora sencillamente por enojarse contra su hermano ya cometió pecado. Es más difícil. Ustedes deben ser mejores que los escribas y fariseos que se recibían las leyes judías. Ahora ustedes deben ser mejores. ¿Y qué es ser mejores? Ya no es simplemente decir yo no mato, yo no robo. No, ahorita les voy a decir, si usted se enoja tan solo por enojarse contra su hermano, ya ha cometido pecado. Por eso, y aquí viene la solución. Aquí viene la solución. Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado, y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tenía quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Le da la solución. Ahora, Señor, vengo ante ti, yo cumplí con los 10 mandamientos, no amar a Dios sobre todas las cosas, santificarlas, no jurarás el nombre en vano, santificar las fiestas, honrar a padre y madre, no matar, no fornicar, no hurtar, no desear la muerte del prójimo, no levantar falsos testimonios. Señor, ya cumplí eso. No, papito, cuando usted venía para acá, usted está enojado con su hermano, hasta con sus primos, hasta con el gato está enojado, mijo. Vaya y se reconcilia primero con ellos, y ahí sí venga. Pero aquí no venga a decirme que es que yo no maté, yo no robé, yo no forniqué, yo no hice esto. No, señor, ahora deben ser mejores. No deben estar enojados con nadie, y si alguien te pega en la mejilla, coloca la otra, y si alguien te roba la capa, si alguien te roba, dale hasta la capa, si alguien te quita algo, no se lo pidas de vuelta. Ahora deben ser mejores que todos ellos, porque si no, no venga aquí a decir que yo soy santo y todas esas cosas. Reconcíliese primero con el mundo y después venga y presente su ofrenda, y así será escuchado. Y aquí viene el otro punto, que es el purgatorio, el tema del purgatorio, que todos creemos en esto. ¿Quiénes? Los católicos creemos en esto. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino. ¿Qué es mientras vais de camino? Mientras estemos en esta vida, pongámonos a paz y salvo con nuestros hermanos. Si nosotros le hemos hecho injurias o rabias o lo hemos calumniado, vamos y pidamos perdón. Debemos perdonarnos a sí mismos y no podemos odiar absolutamente a nadie. Entonces, mientras vayáis de camino en este mundo, póngase en paz con los hermanos, con todos, para que cuando llegues a donde el juez te va a llamar.
Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Y ahí dice que todos, aquí está escrito, dice que todos cuando vamos a morir, vamos a la presencia de Jesucristo, a la presencia inmediatamente de Jesucristo. Y si nosotros tenemos deudas, somos mandados a la cárcel, al purgatorio. Y allí vamos a ir a purgar hasta lo último que tengamos. ¿Por qué dice que no vamos al infierno de una? Porque dice que hay pecados que son de muerte y nada podemos hacer con ellos, pero hay pecados que no son de muerte y entonces debemos ir a purgarnos a una cárcel donde hay fuego, y allí nos sanarán para poder entrar al purgatorio, para poder entrar al cielo. Entonces hay pecados que no son de muerte. El padre Luis Torre pone el de la gallinita. Un hombre siendo toda la vida bueno, un día con sus amigotes les dio por ponerse a jugar y les dio por robarse una gallina. Y toda la vida era bueno, pero él por su inquietud le dio por robarse una gallina. Por estar en compinche con sus amigos en recocha, le dio por robarse una gallina, sabiendo que robar no está permitido. Y él le dio por robarse esa gallina. A tan mala suerte que el dueño de la gallina sacó una escopeta y lo mató. Lo mató por haberse robado una gallina. ¿Merece el infierno ese caballero por haberse robado una gallina? No, no merece el infierno. Entonces dice acá que va a ir a purgar esa gallina y allí va a tener que pagar hasta la última pluma antes de ser llevado al cielo, porque debe purgar ese error que cometió. Toda la vida fue bueno. ¿Por eso merece el infierno? No. Y eso es lo que hoy el Evangelio nos quiere decir. Muchachos, debemos obedecer la palabra de Dios. Esto que yo estoy diciendo es para ustedes, pero también es para mí. No crean que porque yo estoy vomitando para afuera, no estoy vomitando para adentro. También estoy diciéndolo para mí. Si nosotros no obedecemos a Cristo en su palabra, no tendremos vida eterna. Y esto se lo estoy diciendo muy seriamente y de una forma terrible. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.